Perfecto. Ahí empezamos. Bueno, buenas noches. Primero, ¿cómo han estado? Espero que hubieran tenido un buen inicio de semana. Vamos a seguir el día de hoy, como les había anunciado, ya entrando directamente a lo que son las teorías de las relaciones internacionales. Son bastantes. Yo he tomado solamente tres por una cuestión, por una cuestión más estratégica porque estas tres escuelas de las relaciones internacionales que vamos a ver el día de hoy, que es la escuela marxista, la escuela realista y la escuela idealista, se subdividen en otras escuelas y paradigmas, ¿no? Y siempre nos van a servir el conocer estas tres escuelas como marco interpretativo a políticas internacionales, a incluso resolución de conflictos que se dan hasta el día de hoy. Y bueno, uno podría decir, y bueno, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, cuando veíamos esta clase, que para nosotros duraba un semestre entero, en realidad, la de la teoría de las relaciones internacionales, siempre venía la pregunta de si uno se afiliaba a una u otra escuela. Siempre habían los que abogaban por la escuela realista, que de forma muy chistosa siempre eran hombres, y aquellos que eran de la escuela más idealista, como es mi caso, que también de forma coincidente y graciosa, éramos en general mujeres, ¿no? Siempre me ha llamado eso la atención. Parece que es una cuestión, una construcción cultural, social, genérica también en cuanto a la posición de cuál de estas escuelas a uno le gusta más. Bueno, ahora empezamos. La primera que vamos a ver es, como les adelantaba, la escuela marxista de las relaciones internacionales. Muchos autores no toman en cuenta a esta escuela porque no tiene una referencia directa acerca de lo que imagina como relaciones internacionales. Yo la he tomado, y es más, la he tomado como la primera escuela, por una cuestión que tiene que ver con la correlación que tiene con políticas internacionales actuales, con posicionamientos de política exterior de varios gobiernos de la región, entre ellos nuestro país los últimos años, ahora Colombia, ¿no? En América Latina sobre todo, se está tomando no la escuela marxista directamente, sino uno de los postulados de la escuela marxista que ahorita vamos a ver. Entonces, por eso es que le he tomado de referencia, no porque se la lleve a cabo al 100%, pero sí como una fuente de inspiración acerca de lo que son actualmente las relaciones internacionales a nivel regional latinoamericano. ¿Ya? Bueno, ¿y cuáles son las características de esta escuela marxista? La primera, podríamos decir, como les digo, en los textos fundacionales del marxismo no se habla directamente de las relaciones internacionales, ¿no? Estoy segurísima de que ustedes manejan mucho mejor que yo el tema del marxismo, entonces yo lo voy a explicar de una forma muy sencilla, muy amigable, digamos, para aquellos que no venimos de la escuela marxista, pero ¿qué es lo que dicen los textos fundacionales? El capital, básicamente, el capital del compañero Marx. Pues hacen un análisis de lo que es el sistema capitalista en sí, ¿no? Marx, que dicho sea de paso, es el padre de la sociología, uno de los padres de la sociología junto a Weber y Durkheim, va a poner en marcha lo que es el método científico interpretativo para interpretar y analizar justamente cómo era el sistema capitalista o cómo es el sistema capitalista, ¿no? Va a ser un análisis histórico de las características, va a ser un análisis estructural de cuáles eran las estructuras que tenía el sistema capitalista, cuáles eran las consecuencias, cuáles son los relacionamientos de clase. Y bueno, este gran teórico, porque independientemente de que si nos guste o no nos guste la escuela marxista, hay que aceptar que Marx era un genio, ¿no? O sea, el legado que deja en cuanto al análisis de la sociedad misma, en términos de capital, en términos de tenencia o no de los medios de producción, en términos de disputas entre clases y todo esto, va a tener
una terminología nueva, vamos a ponerlo así, ¿no? Él va a agarrar, va a pensar, va a hacer análisis, como nosotros decimos, análisis de gabinete, ¿no? En biblioteca y todo, y va a pensar, va a analizar cómo son estas relaciones. Entonces, eso es lo que él hace básicamente en su faceta de científico, en su faceta de teórico, pero también Marx, y aquí viene la otra parte de la historia, Marx no estaba solo en este tipo de análisis, ¿no? Nosotros sabemos, ustedes, como les digo, mejor que nadie, que él también va a agarrar el pensamiento de otras escuelas, va a agarrar el pensamiento de otros pensadores y de forma personal, de forma, digamos, o sea, como un humano común y corriente, se va a asociar alrededor de un objetivo en común, que era la lucha en contra del capitalismo. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿ya? Y vamos a hablar, ustedes saben, yo soy especialista en historia de la ciencia, entonces no puedo hablar de Marx sin hablar del contexto histórico, del contexto material, del contexto internacional en el que estaba este señor, ¿no? Marx, ¿qué es lo que va a ver? Marx, o sea, siglo XIX, inicios del siglo XIX, él va a ver ya los primeros resultados de la implementación del sistema capitalista, ¿no? Va a nacer y va a crecer, se va a desarrollar toda su labor, toda su vida en ese sistema, primero, en ese sistema que va a ser hijo de la revolución industrial, ¿no? Y la revolución industrial en Europa, en América Latina va a llegar un poquito más tarde, especialmente a países como Bolivia, pero en Europa la revolución industrial va a cambiar absolutamente las relaciones económicas, pero también las relaciones y las estructuras de la sociedad misma, las estructuras económicas, las estructuras políticas. Hablando en términos de Marx, es el momento en el que el trabajador va a ser, digamos, se va a convertir en un ser solito que ya no va a tener la tenencia de los medios de producción. Si hacemos una comparación, por ejemplo, con la Edad Media, que en la Edad Media el agricultor, el siervo, el campesino, pues detentaba estos medios de producción, ¿no? Tenía la tierra, a pesar de que le pertenecían al señor feudal, pero podía, qué sé yo, cultivar sus plantas, no necesitaba muchos medios para hacerlo, tenía el conocimiento y además todo el circuito productivo estaba dentro del conocimiento del trabajador. En la etapa industrial esto ya no va a ser así. Las personas y pasan a engrosar, digamos, ¿no? Las ciudades. Vamos a hablar de una gran ola de urbanismo, ¿no? La ciudad, como nosotros la concebimos, es hija de la revolución industrial. Muchas personas que vivían hasta ese momento en pueblos, en el campo, van a ir a reforzar estos nuevos barrios obreros, especialmente en Inglaterra, también Francia, Alemania, los otros países de forma un poquito marginal o más tardía, pero sobre todo en Inglaterra van a ir creciendo estos barrios. ¿Y cuál va a ser una de las características de esta nueva forma de trabajo? Va a ser justamente que la detención, o sea, quien tiene la propiedad de los medios de producción, ya no va a ser el trabajador, sino el señor capitalista, ¿no? El burgués, digamos, ¿no? Estos señores que son dueños de las fábricas, que son dueños de los medios de producción, van a dar trabajo, entre comillas, y se van a apropiar de lo que Marx decía de la plusvalía generada por el trabajador. Entonces, según Marx, según la visión de Marx, esto crea una diferencia, crea una división y crea también una explotación sobre los proletarios, ¿no? La clase, digamos, la clase burguesa, la clase capitalista, va realmente a apropiarse del excedente producido por los trabajadores y esto va a hacer que ellos siempre sean cada vez más ricos
mientras que los trabajadores pues se mantienen o van a ser cada vez más pobres. Y esto crea una situación de desigualdad de forma permanente que trae además una serie de condiciones que, como les digo, Marx en ese momento está viendo a este sistema capitalista, pero totalmente desnudo, ¿no? O sea, porque en la época de Marx, pónganse a pensar que no existían las 8 horas de trabajo, no existía no existía el fin de semana en el que uno no trabaja, no existían normas de trabajo, no existía un salario mínimo, no existía el pago de horas extra, no existía nada de esto. Realmente estamos hablando que en ese momento existían unas condiciones de explotación exacerbadas, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, lleva a Marx de salir del gabinete, salir de la biblioteca, salir de estos libros, que él va a ser un autor bastante extenso, va a escribir bastante, ¿no? El Capitán no es un libro, sino son varios tomos. Va a salir de ahí y, bueno, ahí es donde, entre comillas, se asocia a otros dos personajes muy importantes en la historia, no solamente en la historia de las ciencias, en la historia de la sociología, sino también en lo que significa el movimiento obrero, ¿no? Entonces van a ser personajes también importantes, personajes históricos. ¿Y cuáles son estos personajes? Pues van a ser Engels y Bakunin. Se asocia asocia entre comillas, ¿no? Sino que comparten, digamos, una idea entre estos tres personajes. La idea que ellos comparten va a ser básicamente la de luchar en contra del sistema capitalista, mejorar las condiciones para los trabajadores como normas básicas. Ahorita vamos a ver que después vienen unas tensiones entre Marx, Engels y Bakunin, pero sigamos, digamos. Y esos tres señores van a fundar lo que se denomina la Primera Internacional en 1864, conocida como la Asociación Internacional de Trabajadores. La vamos a ver ahorita más in extenso, pero aquí es donde entra, digamos, una de las características de lo que es la escuela marxista de las relaciones internacionales, que es ¿cuál? Es la siguiente. Estos señores consideran en realidad, o sea, todo buen marxista podría decir, considera que no existe, no, o sea, las tensiones en el sistema internacional, diríamos nosotros, no son tensiones ocasionadas por la lucha entre estados, ¿no? Sino que existen tensiones entre los capitalistas, los burgueses, los detentores de los medios de producción y los proletarios, ¿ya? Entonces, lo que ellos piensan, lo que pensaban en ese momento, y como les digo, todo buen marxista o seguidor de estas ideas, en el fondo tiene una noción de lo que significa la unión internacional de clase entre trabajadores, el nombre que quieran ponerle, ¿no? Porque otra de las características bien interesantes de la escuela marxista es que es un abanico, es un ramo de posiciones, ¿no? O sea, estamos hablando solamente de los iniciadores de esto, pero en adelante van a ser muchos más. En el siglo XX va a haber muchísimos, va a estar Poulantzas, que era griego, van a haber marxismo latinoamericano en todo lado, entonces cada uno tenía una interpretación de cómo debía darse esta unión o qué significaba, qué implicaciones tenían, pero en ese momento, les estoy hablando en el momento también del manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Que empieza con un fantasma, recorre Europa y es el fantasma del capitalismo, por ejemplo, ¿no? Que Marx y Engels lo escriben y hacen un llamado precisamente, ¿no? A levantarse en contra de ese sistema. ¿Y cuál va a ser uno de los postulados básicos que a nosotros nos da, digamos, el rasgo característico de la escuela marxista? Va a ser este lema que utilizaban los de la Primera Internacional, que es de proletarios del mundo unidos. Les voy a mostrar un par de afiches, que era justamente este, ¿no? Del proletaria alle Länder vereinigt euch,
en alemán, porque, bueno, Marx y Engels eran alemanes, y digamos, mucho de esto estaba en alemán, que decía eso precisamente, ¿no? Proletarios del mundo unidos. ¿A qué se refiere esto de proletarios del mundo unidos? Pues, como les digo, ¿no? O sea, para esta visión, las tensiones en el sistema internacional no son unas tensiones entre estados, sino que son tensiones ocasionadas por el sistema capitalista. Son tensiones ocasionadas por la expansión del sistema capitalista, ¿no? Y para ellos, más que tomar una posición en pro de un Estado u otro, hay que tomar la posición en pro de los proletarios. También esto de proletarios del mundo unidos nos está hablando explícitamente de lo que es una solidaridad de clase. Eso es bien interesante, porque dentro de los muchísimos postulados, porque como les digo, el marxismo está lleno de conceptos muy ricos, pero específicamente de lo que nosotros estamos hablando, pues se va a hablar de la solidaridad del proletariado y de algo muy importante que es la toma de conciencia, ¿no? De una conciencia de clase, ¿no? El desarrollo de una conciencia de clase. ¿Qué es el desarrollo de una conciencia de clase? Así descrito en facilito, pues lo que decían estos señores era que los proletarios, a pesar de ser proletarios o trabajadores, no tenían muchos de ellos la conciencia de grupo, de masa, de pertenencia a una clase social, ¿no? Después, en el siglo XX, la teoría de Frankfurt va a explicar esta ausencia, digamos, de una identificación de clase por cuestiones que tienen que ver con los medios, que tienen que ver con el mercado, de mercado cultural y todo aquello, ¿no? Pero en ese momento ellos se dan cuenta de que existía un proletariado que había tomado conciencia, ¿no? Que estaba organizado, que tenía un sentimiento de grupo, un sentimiento de colectivo, y en base a este grupo, en base a este proletariado que tenía una conciencia de clase, es que se organiza la Primera Internacional, y también ellos señalaban que existía, como se dice en alemán, Die Lumpenproletariat. ¿Qué es Die Lumpenproletariat? Es como el proletariado sin norte, ¿no? Que son proletarios, pero no tienen una conciencia de clase, entonces no abogan, no luchan precisamente por los intereses de clase del proletariado, ¿no? Y ellos, justamente, tomando en cuenta estas categorías y estos conceptos, van a abogar por la unión de los proletarios a nivel mundial para una acción unitaria. ¿Ya? Ojo, no se olviden que en el siglo XIX, cuando nosotros decimos una unión mundial, es Europa, ¿no? También hay que decirlo, porque, digamos, lo amamos al compañero Marx, pero bueno, era hijo del siglo XIX, entonces en cuanto a las colonias y territorios de ultramar, tenía una posición un poquito diferente. Entonces, ojo con eso, ¿no? Cuando nosotros decimos el mundo, pues lo primero que están pensando es en Europa. Y lo plantean así, además. ¿Ya? Después, en 1866, apenas un tiempito después, se van a reunir en Ginebra y van a buscar una jornada de 8 horas, ¿no? Que es la que nosotros les debemos hasta el día de hoy. Van a abogar también por mejores condiciones para el trabajo de las mujeres que estaban totalmente sobreexplotadas en ese momento. Van a buscar la abolición del trabajo infantil, porque no hay que olvidarse, en el siglo XIX los derechos de los niños, la concepción de infancia no existía. Entonces, por ejemplo, en minas alemanas incluso, habían lugares que solamente ingresaban niños, y niños muy chiquitos, ¿no? O sea, de máximo 12 años, porque eran unas ranuras, digamos, unos canales muy, muy pequeños, y ellos trabajaban ahí en las minas, y eran niños chiquititos, ¿no? También abogaban por una eliminación del ejército. ¿Por qué? Porque ellos decían, si las tensiones en el sistema internacional, las tensiones entre Estados están dadas por el mismo sistema capitalista, porque ¿qué hace el sistema capitalista? O sea, en terminología actual, ¿no? Bueno, el sistema capitalista es predador, el sistema capitalista es extraccionista,
por inminencia. Entonces, se van a dar guerras por el dominio justamente de medios de producción, de materias primas, y decían, si se abole, si ya no existe el sistema capitalista, entonces ya tampoco sería necesario un ejército, no serían necesarios ejércitos permanentes, ¿no? Porque habría una solidaridad entre el proletariado, entonces ellos lo veían así, ¿no? Ahora, ¿por qué es que fracasa esta primera internacional? Bueno, la primera internacional va a fracasar primero porque, bueno, no logran realmente una regularidad, digamos, de las reuniones y una coordinación plena, pero otra de las enormes, enormes razones que hace que esta primera internacional desaparezca va a ser el fracaso de la Comuna de París en 1871, que va a ser un experimento social súper interesante, que no es el momento, digamos, de hablarlo, pero búsquenlo. La Comuna de París, el 71, es muy interesante, como les digo, como un experimento. No solamente en Francia pasa esto, también va a haber en Alemania un levantamiento de obreros bien interesante, incluso hay canciones alrededor de eso, pero fracasan. Estos levantamientos, esta búsqueda, digamos, de imponer unos gobiernos diferentes, van a fracasar. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Pues va a haber una persecución muy fuerte, muy aguerrida, digamos, en contra del movimiento obrero. Entonces, claro, o sea, había una persecución de los obreros, entonces, bueno, más o menos no es que se desarticulan completamente, pero estaban más en una posición de sobrevivencia prácticamente, ¿no? Y otra de las razones del fracaso de la primera internacional va a ser, y aquí es lo que les digo, ¿no? O sea, el marxismo o el pensamiento de izquierda, como quieran llamarlo, va a ser un abanico de posibilidades. Bueno, el 72, los anarquistas, que eran los seguidores de Bakunin, van a ser expulsados del internacional, entonces va a haber algo así como un cisma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre marxismo y anarquismo? Son un millón, no les voy a contar todo, pero en este sentido, hablando específicamente de la visión acerca de o sea, de las relaciones internacionales y acerca de cómo terminar con el capitalismo a nivel global, el marxismo y el anarquismo tenían dos visiones diferentes completamente, que se puede resumir de una forma muy sencilla en que el marxismo apelaba por una estructura rígida, por una organización muy centralizada, ¿no? O sea, muy como fue la Unión Soviética en el fondo, ¿no? O sea, todo muy organizado, muy jerárquico, con una organización y todo aquello. Mientras que el anarquismo, Bakunin, básicamente como uno de sus grandes pensadores, va a decir no puede existir una revolución comunista, no puede existir una revolución en contra del capitalismo si vamos a imponer un sistema igual de rígido que el capitalismo. Entonces decía, la organización debería darse de forma autónoma, debería darse de una forma más libre, no es que no va a haber una organización, en general se piensa en el anarquismo histórico, digo, no como adjetivo, como que no había un norte, no, ellos decían, o sea, tiene que haber una organización, pero es una organización más legítima, es una organización que no parte, digamos, de una estructura rígida, de líderes y todo aquello. Entonces, ese va a ser el gran cisma. De hecho, Bakunin y sus seguidores van a intentar tener también algo así como un internacional. No va a funcionar tampoco, ¿no? Y bueno, van a pasar varios años en los que no va a existir una organización similar. Hasta 1889, que en 1889 se va a crear en París como una forma de homenaje, digamos, a los 100 años de la Revolución Francesa, se crea la Segunda Internacional Socialista. Esta Segunda Internacional Socialista sigue con los mismos principios, pensar que las tensiones en el sistema internacional no tienen que ver con los estados, sino con el sistema, y lo que
hacen, digamos, para sobrevivir es que ya no van a tener una noción así tan estructurada, van a ser solamente los socialistas que van a estar ahí, como les digo, ya no van a estar los anarquistas, sí van a tener una fortaleza más grande porque van a ser muchísimos más afiliados, muchos, muchos más, van a luchar por la creación del 1 de mayo como una fecha, digamos, emblemática para el movimiento obrero, que la celebramos hasta el día de hoy, y también el 8 de marzo como el día de conmemoración, no festejo, sino conmemoración de la mujer trabajadora, ¿no? Ustedes eso ya lo saben, son 2 fechas que nosotros hasta el día de hoy seguimos conmemorando, seguimos recordando, muchas veces se pierde el sentido de estas dos, pero estamos conmemorando luchas de muchos trabajadores y trabajadoras que murieron para obtener, pues, digamos, todas estos derechos que tenemos como trabajadores. Bueno, los que tienen en realidad el privilegio de estar reconocidos como trabajadores, ¿no? Esta segunda internacional, ¿cómo es que se corta? Pues va a terminar con la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque no se olviden, vuelvo y repito, para la visión socialista de las relaciones internacionales, los conflictos no son entre estados, sino entre clases sociales. Bueno, la Primera Guerra Mundial sí fue un conflicto entre estados. Entonces ahí tocó que los proletarios, los obreros, los trabajadores de un lugar, pues fabriquen armamento y en último caso luchen en contra de otros obreros, trabajadores, proletarios de otros países. Entonces esta tesis, esta idea tan bonita de que de una solidaridad o de que entre trabajadores no deberíamos atacarnos y dejar que solamente las élites lo hagan, desaparece. Entonces la solidaridad se rompe. Y aquí, como les digo, esto les puse como una característica también de la Segunda Internacional, es que van a efectuar, digamos, una crítica al colonialismo europeo, sobre todo sobre el África. Pero ¿por qué van a criticarla? Van a criticar, digamos, la violencia con la que se lleva a cabo, van a criticar que, bueno, las personas que vivían bajo este sistema colonial sufrían mucho. Sin embargo, por eso les decía que ojo con esta idea de internacional, ¿no? O sea, lo internacional como tal, asumiendo a todos los países en igualdad de condiciones, va a venir después de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera de la primera, sino de la segunda, porque veían un rol civilizatorio, escuchen esto, civilizatorio del colonialismo en otros lugares. O sea, ellos son herederos todavía de las visiones del siglo XIX que pensaban que existían civilizaciones más avanzadas, es decir, las europeas, y otras que debían ser civilizadas, como en este caso las africanas. Ojito con eso, ¿no? Por eso les digo, hay que tomar con pinzas esto del internacional y nivel mundial. ¿Por qué? Pues como la historia universal que ustedes han debido ver en el pregrado o han visto en colegio, la historia universal se termina en Europa, ¿no? Empieza y termina en Europa. Capaz Mesopotamia, pero nada más. Bueno, y la tercera internacional va a surgir ya en un contexto de la Unión Soviética, ¿no? En 1919 estamos hablando que ya se había dado la Revolución Rusa, ¿no? Se había eliminado a la familia de los zares, ¿no? A la familia Romanov, que había estado en el poder cerca desde el siglo XVI, imagínense, una de las familias más longevas en el poder europeo. Y bueno, empieza la Unión Soviética con esta organización que ellos tenían, y ellos impulsan la Tercera Internacional Comunista. Y ahí sí, ahí vamos a hablar de que estaban buscando realmente acabar con el sistema capitalista. Eso va a ser lo primero. También van a abogar por la dictadura del proletariado. Este es otro punto en el cual bastantes teóricos del comunismo, del socialismo, de la escuela marxista habían
digamos, no todos estaban de acuerdo, ¿no? Algunos decían que la única forma de lograr la abolición del sistema capitalista era la dictadura del proletariado, una revolución, otros decían que no, ahí viene todo un lío entre los socialdemócratas, comunistas, ¿no? Que no viene al caso. Pero, ¿por qué termina, o digamos, por qué se corta también esta tercera internacional? Va a ser nuevamente otra guerra, que es la Segunda Guerra Mundial. Y nuevamente la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ir, digamos, va a demostrar que esta solidaridad del proletariado más allá de las fronteras no era tan fácil. No vamos a decir que es un concepto errado, porque son paradigmas, son formas de interpretar la realidad. No existe ni correcto ni incorrecto, pero digamos que era muy difícil y que evidentemente hasta ese momento sí eran, pues sí eran conflictos entre estados, ¿no? Pero lo interesante de esto va a ser que una de las políticas de la Unión Soviética, a pesar de que ya no estaba vigente la Tercera Internacional Comunista, va a ser que sí va a apoyar, ¿no? Rebeliones, revoluciones, levantamientos, el nombre que querramos darle, en otros lugares, incluso guerras, va a apoyar, ¿no? A que se instauren gobiernos comunistas. Bueno, por ahí es que viene también la Guerra Fría, los Estados Unidos a pesar de que obviamente no vienen de la escuela marxista, van a tener una política similar, ¿no? O sea, van a apoyar a aquellos gobiernos que tenían una tendencia similar a la suya y algo así como una solidaridad entre estas posiciones. Por eso les digo, es muy irónico, pero al final del camino los dos adoptan unas políticas similares. Bueno, ahí tenemos, como les decía, ¿no? Este afiche de la primera internacional y aquí tenemos un afiche de la tercera internacional. De la segunda internacional no he conseguido y miren, lo interesante son los nombres, ¿no? En inglés, Long Life the Third Communist International, en francés, Vive la Troisième Internationale Communiste, en alemán, Es lebe die Dritte Kommunistische Internationale, y en italiano. Miren, qué interesante. Y aquí está escrito en ruso, ¿no? O sea, también como un movimiento muy, muy interesante. Y bueno, así resumiendo todo lo que hemos dicho, ¿cuáles son los principales postulados del marxismo en relaciones internacionales? Bueno, lo primero va a ser una idea de la lucha de clases, como les iba diciendo. La, perdón, me voy a tomar agüita un segundito. Ay, perdón. Las relaciones internacionales no serían estatales, sino entre clases sociales, como les decía, ¿no? Los proletarios somos una clase, independientemente del estado en donde estemos, deberíamos luchar en contra de esto. Existe una idea de solidaridad entre miembros de una misma clase a nivel mundial, o sea, una internacionalización de la solidaridad, diríamos, ¿no? Existe una búsqueda de la eliminación del capitalismo a nivel global, no solamente en un lugar, sino a nivel global. También ellos son los que tienen esta idea realmente de que todos están en lo mismo, de que es un sistema mundial, de que es un sistema internacional, no es un sistema en un solo país, sino un sistema como tal. Eso es súper interesante dentro de la escuela marxista. Son los que piensan en el globo terráqueo como un sistema, ¿no? Eh, Ellos consideran también que el cambio vendría de parte de los obreros unidos y solamente de ellos, y también tienen la idea y ponen también sobre la mesa, digamos, este concepto de imperialismo, ¿no? El imperialismo que sería justamente estas potencias capitalistas que van ganando cada vez más hasta convertirse en este sistema imperialista y que para ellos es la fase más alta del capitalismo. Miren, es súper interesante, por eso les decía, les he puesto esta, a pesar de que no es considerada como una de las clásicas, pero ayuda a entender mucho, muchísimo, incluso del discurso imperante en muchos países.
¿no? Y a lo largo de la historia, a lo largo del siglo XX, especialmente desde la década de los 60, 70, ahora muy actual, ¿no? Entonces es como que uno dice, ah, bueno, de acá vienen varias cosas. Ahora sí vamos a entrar a las clásicas, las escuelas clásicas, y la primera es la escuela realista. Lo que les decía en la anterior clase es la escuela de la Realpolitik, ¿no? Que en alemán es política realista, tal cual. Bueno, la escuela realista de de las relaciones internacionales es una de las posiciones más antiguas, ¿ya? ¿A qué me refiero? No quiere decir que hubiera existido como teoría hace 300 años, pero las posiciones, las formas de llevar a cabo las relaciones internacionales o el relacionamiento entre estados, sí son muy antiguas. Y la visión que se tenía sobre el relacionamiento entre una polis o un imperio o lo que sea, un reino con otros actores, sí son muy antiguas. ¿Ya? Por eso se considera que es la posición más antigua y tradicional de las relaciones internacionales o del relacionamiento entre actores. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser sus características básicas? Ahorita las vamos a ver un poquito más disgregadas, pero lo primero es que se centra en el poder. Su objeto, digamos, su objeto de estudio, su objeto de interpretación va a ser el poder como tal, ¿no? La hegemonía, ¿no? O sea que cada estado va a perseguir una hegemonía en la región en la que se encuentra y la necesidad de mantener la autonomía para evitar la dominación. Si se dan cuenta ahí, ¿qué es lo que está diciendo, no? Cada estado va a buscar tener el poder tanto dentro de su propio estado y con una autonomía para defenderse de otros, porque una de las visiones muy básicas de la escuela realista es que el contexto internacional, las relaciones internacionales son principalmente a raíz de antagonismos, ¿no? O sea, es muy sencillo. Yo, digamos, yo he estado, tengo un territorio y quiero ampliarlo, pero el otro estado también quiere ampliar el suyo y estamos ahí cabeza con cabeza, pues se van a dar este tipo de agresiones, guerras, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos ven, lo interpretan así. También ellos se centran en el interés primario de los estados de garantizar su sobrevivencia. O sea, dicen, si todos están a la caza, ¿no? Como lobos detrás de la presa, pues todos los estados tienen el derecho realmente de buscar su sobrevivencia ¿cómo les digo? Con los medios que fuese, ¿no? No solamente quedarse de brazos cruzados y esperar que los otros respeten mi territorio, mi estado, sino que tengo el derecho también de defenderme o de desarrollar mecanismos de defensa. Ya. También centran su interpretación en la seguridad. Como les digo, yo tengo que abogar por la seguridad de mi estado, ¿no? O el poder por todos los medios. Una de las cosas características también, y esta es una cuestión filosófica que viene desde la Ilustración, hay dos posiciones básicas, que bueno, de estas dos posiciones es que derivan las dos escuelas clásicas de relaciones internacionales, una que ve en la naturaleza humana un ser malo, ¿ya? Un ser ambicioso, un ser egoísta y un ser, ¿no? O sea, algo inherente a la naturaleza humana sería, por lo tanto, la maximización de poder, ¿no? O sea, cada vez querer más, cada vez imponerse más. La otra visión, también desde la Ilustración, es la visión que dice que el ser humano es inherentemente bueno. Pero eso nos lo ahorramos, vamos a ver un poquito más adelante esta otra visión, ¿ya? Entonces, para la escuela realista se basan en esta visión de ver a la naturaleza humana como esta, ¿no? Como de un ser humano más egoísta, que quiere maximizar su poder y todo aquello. Y las relaciones internacionales serían una extensión
de la naturaleza humana. O dicho de otra forma, las relaciones internacionales reaccionan a la naturaleza de maximización del poder, de origen egoísta de los ciudadanos que componen a los estados, entonces hay una equivalencia ahí, ¿no? Esos son las principales características. Y ahora, ¿cuáles son los antecedentes de esta escuela? Como les decía, una de las más antiguas o la más antigua, el primer antecedente que nosotros tenemos de la escuela del realismo es un señor que se llamaba Tucídides, ¿no? Tucídides que nace en Atenas en el 460 antes de Cristo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo importante de que este señor hubiera nacido en Atenas en esa época? Si ustedes se acuerdan, Atenas en el 460 aproximadamente era una polis en la cual dominaba, ¿no?, la democracia. Son los padres de la democracia, no como la conocemos nosotros, pero nominalmente, ¿ya? Y Atenas va a entrar en guerra, bueno, Atenas va a estar metida en todas las guerras, ¿no? El Mediterráneo va a ser escenario de muchísimas guerras, especialmente en la época griega, primero en contra de los medos o persas, y después entre ellos se peleaban entre Atenas, ¿no? Entre todos estos se peleaban. Bueno, y estos señores van a entrar a la guerra del Peloponeso, que se denomina así. Y este señor Tucídides, considerado también como padre de la historia, como la historia que nosotros conocemos hoy, porque los griegos tenían otras personas que describían hechos históricos, pero les ponían un tinte mítico, digamos, ¿no? Como la Ilíada, la Odisea. En cambio, Tucídides ya empieza con un discurso más, entre comillas, científico, ¿no? Digo entre comillas porque, claro, estamos hablando del 460 a.C. Escribe justamente la guerra del Peloponeso. ¿Y qué es lo que escribe en este libro? Bueno, va a hablar, entre muchas cosas, obviamente hay un micrófono abierto, muchachos. Ah, ahí está, ya lo silencié. Les decía, minutito, perdón. Este señor va a hablar obviamente de los hechos que acontecen en la guerra del Peloponeso, pero va a hablar de la naturaleza del ser humano. Y este señor va a hablar de que la naturaleza del ser humano es ambiciosa, ¿no? ¿De qué es ambiciosa? Fíjense, y está hablando de la naturaleza así, o sea, cómo está escrito en nuestro ADN ser ambicioso, según él. Y para él va a ser normal que el fuerte gobierne al débil. Entonces, ese es uno de los primeros antecedentes, digamos, de esta escuela, entre comillas, realista, ¿no? Porque, o sea, ya el decir que este realismo ya se le está dando un poder, ¿no? Estamos diciendo que es así. Como les digo, este debate lo tuvimos en la universidad un semestre entero, ¿no? Porque decíamos, ¿por qué le ponen realista? Y ya le están dando la connotación de que realmente es así y ellos dicen la verdad. Pero bueno, pues cuestiones así muy filosóficas, ¿no? Entonces él dice que era normal la dominación de el fuerte contra el débil, ¿ya? Después, muchos siglos después, en 1469, nace en Florencia, futura Italia, un señor llamado Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo. Bueno, este lo conocemos todos, y si no nos hemos leído El Príncipe, por lo menos conocemos el adjetivo de maquiavélico, ¿no? Que es como el sinónimo de una persona que es capaz de hacer cualquier cosa. Les digo, como politóloga, no es tan así. No es tan así. Cuando uno lee a Maquiavelo, especialmente El Príncipe, no es un manual de haz lo que quieras, sino es más un manual de gobierno, es un manual de negociación, sí buscando el interés de Florencia, porque ese era el objetivo principal de Maquiavelo, era consolidar el poder de los Medici que estaban reinando Florencia, que gobernaban Florencia, ¿no? Entonces, este señor, que, bueno, es el padre de la ciencia política, es realmente el que crea el concepto de razón de Estado, ¿ya? ¿Y qué es la razón de Estado? Pues la razón de Estado es justamente, digamos, el interés del Estado. Y cómo este interés de Estado, sea cual sea, por ejemplo, en el caso de Florencia,
uno de sus intereses va a ser mantener su autonomía delante de Roma, por ejemplo, ¿no? Y ganar más territorios. Ese era el interés de Florencia. Entonces, esa es su razón de Estado. Esa es su razón de Estado, ¿no? Y Maquiavelo dice, bueno, si esa es la razón de Estado de Florencia, lo que hay que hacer es buscar que esta razón de Estado se concrete, ¿no? Y básicamente lo que él nos va a decir es cómo obtener, ejercer y sobre todo mantener el poder. Por eso les decía, no es un manual de hagan de todo, sino realmente son consejos de cómo puedo obtener el poder. Y no siempre va a ser la guerra, muchas veces va a ser la negociación o incluso en uno de los capítulos del Príncipe, lo que dice es que para obtener ese poder, digamos, si se ha ganado en una guerra, hay que respetar muchas cosas del pueblo sobre el que se había ganado. Por eso les digo, súper interesante. Alguna vez, si tienen tiempo, lean El Príncipe de Maquiavelo. Es súper interesante leerlo, ya alejados, digamos, de esta connotación mala que se le pone a este personaje, ¿no? Ejercer, como les digo, o sea, cómo debería ser un buen príncipe, ¿no? Por eso es que es como unos consejos de cómo gobernar. Y por último, mantener, no perder el poder, ¿no? Entonces, él dice que uno de los principales objetivos del Estado pues va a ser su sobrevivencia. Hay que pensar que Florencia en esa época era pues un reino en medio de muchos que estaban en la península itálica, como muchos otros que estaban pues, o sea, luchando por sobrevivencia, por extensión. Entonces decía, el principal objetivo de todos los estados es su sobrevivencia, no desaparecer. Y finalmente tenemos un señor que se llama Thomas Hobbes, que nace en 1588, un siglo después de Maquiavelo, ya en Inglaterra. En un contexto diferente, ¿no? O sea, ya estamos hablando, digamos, de unas interpretaciones diferentes. Este señor va a ser el padre de la teoría contractualista. ¿Qué es la teoría contractualista? Él dice que en el fondo los individuos tenemos un contrato con el Estado. Dentro de la escuela contractualista van a haber dos posiciones, la realista, que es la de Thomas Hobbes, y la idealista, que es, por ejemplo, la de Rousseau, ¿ya? Él escribe Leviatán, que es como una metáfora de una bestia mítica que se llamaba el Leviatán precisamente, y le atribuye esa característica al Estado, ¿no? Dice, para él el estado de naturaleza, o sea, la naturaleza misma del ser humano es anárquica. Dice, o sea, si todos ejercieran su derecho a la libertad así autónoma y hicieran lo que quieran, entraríamos en anarquía completa. Y es por eso que se necesita esta metáfora de contrato social con el Estado, ¿no? O con el gobierno para ser guiados, para no entrar en ese estado de anarquía, ¿no? Y él dice, el Estado garantiza la paz hacia adentro, ¿no? O sea, la paz del Estado para que no nos matemos los unos contra los otros y además vela por la seguridad entre otros estados, ¿no? Entonces él dice, bueno, siempre va a haber, si la naturaleza humana es de origen anárquico y además egoísta, pues lo mismo ocurre en un sistema internacional. Y es ahí que la única forma que uno tiene de defenderse o de mantener la autonomía estatal es el leviatán, ¿ya? Otros dos señores que van a ser seguidores de esta escuela, digamos, de esta visión realista, va a ser Otto von Bismarck, este señor que va a ser muy relevante en la unificación alemana. Nace en 1815 en Prusia, actual Alemania, en realidad actual norte de Alemania, ¿no? Centro norte de Alemania. Este señor, bueno, era militar y comienza, o sea, tenía una obsesión, digamos, ¿no? Una obsesión y que era la unificación de Prusia. ¿Y de dónde viene ese anhelo? Pues no nos olvidemos que Alemania era el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces de ahí viene esa aspiración de volverse a unir, ¿no? En un Reich, esa es la palabra en alemán, en un Reich, en un reino, ¿ya? Y no, lo que quería era unificarse, pero excluyendo a Austria, o sea, asumiendo que el imperio austriaco
tenía otras características y no querían ser anexados, sino realmente tener una autonomía. ¿Cuáles van a ser las estrategias de este señor? Bueno, primero va a reorganizar el ejército. Fíjense, otra de las características de la escuela realista también es el fuerte rol que se le asigna al ejército, porque el ejército de hecho va a tener, y ahí hay un contraste enorme, si se dan cuenta, con la escuela marxista, ¿no? Porque dicen el ejército es una forma de afirmar la sobrevivencia del Estado, es una forma de mantener la soberanía del Estado, ¿no? Entonces reorganiza este ejército, lo va a unificar y lo lleva a tres guerras, que son la guerra contra Dinamarca en 1864, la guerra contra Austria en 1866 y la más importante, la guerra franco-prusiana de 1870. De más está decir que Otto von Bismarck gana todas las guerras, ¿no? Bueno, después de la guerra franco-prusiana, bueno, Prusia va a retomar algunos territorios que estaban en territorio francés, se va a crear finalmente el imperio alemán, der Deutsche Reich, ¿no? Se va a crear el imperio alemán a la cabeza del Kaiser Guillermo I, ¿no? Y Bismarck va a quedar como canciller. Esta es una figura muy interesante interna alemana. Hasta el día de hoy la figura del canciller está por encima de la del presidente, ¿ya? Entonces ahí hay como hay un juego de poder, ¿no? Entre que Bismarck teóricamente estaba por debajo, pero tenía realmente el poder. Va a consolidar el rol de Alemania en Europa y África. En este periodo, ¿no? O sea, van a tener mayor crecimiento económico, desarrollo técnico, van a ir al África, van a querer colonias, ¿no? Y es un representante de la escuela realista, obviamente porque la razón de Estado, tomando las palabras de Maquiavelo, la razón de Estado de este Deutsche Reich va a ser, bueno, la unificación primero, pero también la consolidación de su poder, ¿no? Y otro señor que a mí me lo hicieron leer en la universidad como tortura, tiene un libro que se llama La diplomacia, que es súper gordito, que habla absolutamente de todos los conflictos que tiene los Estados Unidos en el siglo XX. Es este señor, Henry Kissinger, que de hecho hay una fundación que lleva su nombre, ¿no? Y miren qué loco, este señor nace en Baviera, en realidad, en 1923. Él va a tener origen judío-alemán, por razones obvias, llámese la Segunda Guerra Mundial, ya antes de eso, ¿no? O sea, el gobierno nacional socialista de Hitler, bueno, su familia huye, va a terminar en los Estados Unidos y miren cómo es la vida, va a ser secretario de Estado, o sea, una de las carteras más importantes dentro dentro de los Estados Unidos. En Bolivia nosotros diríamos que es algo así como un ministro de Estado, ¿no? Ministro del Interior, perdón, algo así como un ministro del Interior. Va a ser secretario de Estado en los gobiernos de Nixon y de Ford, plena Guerra Fría, dicho sea de paso, plena Guerra Fría. ¿Y cuál es la visión de este señor que le expone además en este libro, que es un clásico de la escuela realista, La diplomacia? Él dice que para él prima la negociación antes de la guerra. Pero ojo aquí, uno puede decir, bueno, este señor tan buena gente, primero quiere negociar antes de entrar a la guerra, pero ¿cómo asegura a los Estados Unidos siempre ganar en esas negociaciones? Pues con el enorme ejército, o sea, el poder que tenía, ¿no? Por un lado era, no queremos llegar a la guerra, pero por el otro, lo que vamos a hacer es consolidar nuestro poder, consolidar nuestra posición a nivel internacional. Este señor, Henry Kissinger, es muy criticado no solo en América Latina, hay que ser sinceros, no solo en América Latina, sino en todos los países que no estaban alineados ni con los Estados Unidos ni con Rusia. En América Latina, gracias a esta visión de no vamos a llegar a la guerra, se crea una suerte de lo que se llaman las guerras de baja intensidad. Bueno, ellos no llegan a la guerra, los Estados Unidos, pero van a financiar,
pequeñas guerras, entre comillas, ¿no? En otros lugares. Van a financiar gobiernos autoritarios, van a financiar disputas en otros países en contra de los comunistas, en fin, lo que ha sido la Guerra Fría, ¿no? Entonces, este señor es pues un clarísimo representante de la escuela realista, que es mantener el posicionamiento de los Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría. ¿Cuáles son los postulados clásicos del realismo clásico? Bueno, hay un señor que se llama Morgenthau, que postula lo siguiente, según su visión, dice el realismo clásico, clásico así, el que nosotros estamos viendo. Se centra en el poder y el interés nacional. Cree que los estados tienen un instinto innato de dominación, que sería la equivalencia a cómo, digamos, poniéndonos esotéricos, a cómo vibra su población, ¿no? El ser humano es inminentemente egoísta, entonces los estados también, ¿ya? Como cada estado busca lo mismo, se crea un conflicto de intereses y se lucha por la supremacía, dice esta escuela. La naturaleza del hombre explica el conflicto en el sistema que es anárquico. Por el otro lado, también vemos que cada estado es responsable de su propia seguridad, es decir, que no se puede llamar a nadie a que nos cuide si uno como estado no ha velado por sus propios intereses. Es presa fácil, en pocas palabras, ¿no? Y por último, este señor Morgenthau dice el poder sería una unión, digamos, entre fuerza coercitiva, llámese ejército, y persuasiva, diplomacia, o la combinación, no sé por qué me he hecho combinación entre capacidades materiales, vuelvo y repito, el ejército, y relacionales, que sería la diplomacia, ¿no? Por eso es que este señor, Henry Kissinger, cuando escribe el libro de la diplomacia, está hablando 100% de la capacidad persuasiva que iba desarrollando los Estados Unidos. Ahora, el realismo, como les iba adelantando, se va a dividir en muchas subescuelas. Una de ellas es el neorrealismo, que surge en 1970 y este señor Waltz nos va a hablar acerca de eso. ¿Y cuál es, digamos, estos pequeños cambios de visión con el realismo clásico? Nos dice primero que existen potencias en un mundo anárquico y descentralizado. Eso es lo primero, ¿no? O sea, no todos están en el mismo nivel, no existen, todos los estados no tienen el mismo nivel, sino que existen potencias, ¿no? Obviamente, años 70, plena Guerra Fría, estamos hablando de los dos grandes bloques. Nos dice este señor también que la anarquía dominante insta a los estados a entrar en sistemas cooperativos para evitar el estado de guerra. Ahí hay una diferencia, ¿no? Porque nos dice, sí, o sea, es cierto, es un mundo anárquico, es un mundo en el que cada estado vela por sus intereses, pero si fuera así, o si seguimos así, seguiríamos en guerras permanentes. Entonces, muchas veces, ¿no? Los estados hacen unas formas de asociación. No nos olvidemos, en 1970 ya la Organización de Naciones Unidas, en América Latina la Comunidad Andina, hay una serie de mecanismos justamente, ¿no? Que hace que los estados se asocien en sistemas más cooperativos justamente para evitar estos estados de guerra o como fue en la Guerra Fría, ya habían bloques, ¿no? El bloque soviético y el bloque de los Estados Unidos. Para el neorrealismo, su foco de estudio es el sistema internacional, ya hablamos de un sistema como tal, y su influencia en la vinculación de los Estados miembros, es decir, estos estados que si bien tienen una connotación entre comillas egoísta, pero sin embargo se relacionan en un sistema internacional. Otra de las características del neorrealismo es ver cómo el sistema internacional lleva a fijarse en la correlación de fuerzas, ¿no? O sea, como les digo, hay estados que tienen muchísimo poder bélico, por ejemplo, y otros no. Entonces ven, bueno, cómo es que se da este relacionamiento también.
Sin embargo, el neorrealismo es hijo del realismo. Entonces dice, sí, evidentemente en el sistema internacional nos relacionamos, buscamos que no nos matemos, básicamente, pero igual se sigue compitiendo por el poder. Y finalmente, lo que hacen, y esto nos interesa a nivel Latinoamérica, es que establece jerarquías dentro del sistema a partir de varias dimensiones, ¿no? Entonces dice, existen jerarquías. ¿Cuáles son las potencias, las grandes potencias, los estados que realmente tienen o pueden aspirar a una hegemonía? Pues son estos estados que tienen una población muy grande, ¿ya? Vamos chequeando si entramos, como Bolivia, población grande. Bueno, los Estados Unidos son no sé cuántos miles de millones de personas, ¿no? Un país enorme en población. Lo mismo Rusia, la China, la India, ¿no? Segundo, territorio. Pónganse a pensar que los Estados Unidos es prácticamente un tercio, un cuarto aproximadamente del continente. Lo mismo Rusia, China, ¿no? Recursos, estamos hablando de que tienen recursos naturales, recursos económicos, estamos hablando también de economía como tal, de ingresos, estamos hablando, y aquí pongan atención, volvemos a la lógica militar, ¿no? Tienen una fuerza militar muy grande, una estabilidad interna. Esto es muy importante porque a pesar de que el realismo y el neorrealismo ve al sistema como anárquico, dice, para mantener una hegemonía, para mantener la soberanía de un Estado, es muy importante mantener la estabilidad interna dentro del Estado. Estabilidad, ¿no? Y por último, competencia política, es decir, tener, en pocas palabras, una política exterior presentable, bien hecha, bien elaborada, un servicio exterior bien hecho. Fíjense qué cosas más interesantes. Como les digo, yo cuando estaba en la universidad, analizábamos punto por punto estas cosas y comparábamos a los países de la región. Y decíamos, bueno, Bolivia tendrá población, territorio, recursos, no sé qué. Chile, ¿no? Porque es como que tenemos una obsesión con Chile. Chile sí tiene y no sé qué, y cómo se podría, porque eso es lo que nos dice la escuela neorrealista y realista, ¿no? Hay que tratar de mantener la autonomía, la soberanía, la hegemonía y todo eso, pero en pocas palabras, mejorando las condiciones internas. Miren qué interesante, ¿no? Estas escuelas. Ahora pasamos, perdón, voy a tomar agüita antes de seguir. No sé por qué se me está secando la garganta, espero no estarme resfriando. Y ahora vemos esta escuela que a mí me encanta. Como les digo, en la universidad habían unos debates de lo más graciosos y uno de mis jefes, que yo alguna vez trabajé en la Cancillería, me decía, no, pero es que no puedes ser idealista en un mundo real. Bueno, yo, digamos, me acoplo un poquito más a estas ideas de la escuela liberalista, de liberalismo o idealismo, ¿no? O sea, se conoce como las dos cosas. Bueno, una de las características es justamente como su nombre lo indica, el idealismo. ¿A qué se refiere el idealismo? Piensa en un sistema eminentemente cooperativo, como norte, no que exista, sino hacia dónde aspiramos. Entonces, el realismo piensa en cómo las cosas son, ¿ya? O sea, las cosas son feas, lo vamos a poner en términos sencillos, las cosas son feas, el sistema internacional es básicamente un nido de víboras, entonces uno para nadar en ese nido de víboras tiene que ser todavía más víbora que las víboras. La escuela idealista lo que nos dice es, las cosas no andan muy bien, pero si logramos establecer algunos principios dentro de este nido de víboras, por ahí logramos que las víboras comiencen a negociar entre ellas. Esa es la diferencia, sí, explicado con víboritas, ¿ya? Bueno, ¿y cuáles son, digamos, las características de esta escuela? Como les digo, que es bien interesante, bien bonita. La primera va a ser que hereda del contractualismo, pero no del contractualismo
de Leviatán, que ve a los hombres como, o sea, seres humanos me refiero, ¿no? A los seres humanos como eminentemente malos, sino como eminentemente buenos, ¿ya? Hereda de la Ilustración, hereda de la Ilustración de fines del siglo XVIII, ¿no? Todo lo que va a llevar a la Revolución Francesa va a heredar sobre todo de esto, pues, la noción de derechos humanos. No nos olvidemos que una de las grandes cosas que va a lograr la Revolución Francesa no solamente es la abolición del ancien régime, del antiguo régimen, y terminar con la realeza francesa, sino también la incorporación de lo que era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se llamaba, que va a ser los orígenes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está vigente hasta el día de hoy y que nosotros, Bolivia, somos Estado firmante, ¿no? Entonces van a ver esto, o sea, de esta escuela contractualista, de esta ilustración va a heredar esta visión sobre los derechos humanos. Entonces ahí hay una enorme diferencia con el realismo, ¿ven? Porque ya hay normas. También va a heredar la idea de las libertades, o sea, yo sé, cuando uno escucha liberalismo, neoliberalismo, lo asocia demasiado a estos cambios en los años 80, 85, Decreto Supremo 21060, debacle, todo eso, ¿no? Pero la raíz, digamos, del término liberalismo está en el gozo de libertades de los ciudadanos, que también viene justamente de la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, así es que lo tomamos esto del liberalismo y las libertades, ¿no? O sea, que, digamos, ya no existe un rey, ya no existe un monarca, ya no existe un monarca absoluto que nos dice qué hacer, qué no hacer, o como diría Michel Foucault, que tiene el privilegio de hacer morir y dejar vivir. Ya no existe eso, ¿no? Y por último, hereda el concepto de democracia. Y esto va a ser vital para la escuela idealista o liberalista de las relaciones internacionales, la democracia. Ahorita vamos a ver por qué, ¿ya? Una de las cosas que esta visión propone es las relaciones, o sea, propone que nos relacionemos a nivel internacional a partir del multilateralismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sí asume que pues hay asimetrías dentro del sistema. Nosotros, Bolivia, aproximadamente 12 millones de habitantes, solamente nos quedaremos en la cantidad que somos. Somos 12 millones de habitantes. Colombia, que tiene apenas un poco más de territorio que nosotros, son 50 millones de habitantes. Claro que existe una asimetría, claro que existe una asimetría, incluso numérica. Por supuesto que existe una asimetría económica. ¿Cuánto pueden producir y cuánto pueden consumir 11 millones de habitantes delante de 50, viendo solamente la región? Entonces, si existen estas asimetrías, de forma uno a uno, siempre va a ser David contra Goliat. Entonces, dice, se debería justamente ir en términos multilaterales, en los que todos los actores tienen una simetría en el relacionamiento, ¿ya? También dicen que un punto vital para el relacionamiento internacional es el derecho internacional. Y existen varias formas de derecho internacional. Existe el derecho internacional humanitario, por ejemplo, que surge precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál es el derecho internacional humanitario? Es el que dice que no pueden haber prisioneros de guerra, que no pueden haber torturas en cuestiones de guerra, que no se puede matar población civil. En fin, son una serie de postulados solamente con respecto al derecho internacional humanitario. También existe el derecho internacional privado, el derecho internacional comercial. Son muchas normas que actualmente están vigentes, pero ellos dicen solamente así, con las reglas del juego, que sean iguales para todos,
aseguramos que las asimetrías se eliminen y que todos estén en igualdad de condiciones. Otra cosa por las que aboga el idealismo en las relaciones internacionales es la negociación. Esto es súper importante. Negociar. Antes de decir, oh, yo, Estado grande, voy y te arraso, ¿no? Como hizo al inicio de la Segunda Guerra Mundial Hitler contra Polonia y contra la República Checa. Negociar, negociemos. Yo tengo estos intereses y en esto, o sea, Bolivia somos unos magos, ¿no? O sea, siempre tratamos de llevar nuestras divergencias con otros estados, especialmente con Chile, a foros internacionales, llegar a negociación, de eso se trata. Y por último, y esto sí tiene que ver con el liberalismo económico, dicen que, bueno, que se tienen que establecer relaciones económicas beneficiosas entre todos los estados miembros de los organismos para lograr un relacionamiento. Y tiene una lógica, ¿no? Yo que le vendo, que le compro a mis socios, no me voy a pelear con ellos porque no me conviene económicamente. Entonces, uno de los planteamientos que sí tienen estos señores, especialmente los de la escuela del liberalismo puro, es que dicen que este establecimiento de relaciones económicas también actúa como un garante de la paz internacional. Otra de las cosas que podríamos decir de esta escuela es que surge en un contexto de posguerras. La Primera y la Segunda Guerra Mundial demuestran que la visión realista o la visión de la búsqueda permanente de hegemonía podía llevar al mundo a un cataclismo, ¿no? O sea, un debacle, pero de proporciones apocalípticas, que ya había sido así. Espero que hubieran podido ver o que vayan a ver los próximos días, por favor, así les pido encarecidamente para saber de lo que les hablo acerca de el impacto psicológico que ha tenido la Primera Guerra Mundial, vean Sin Novedad en el Frente. Está en Netflix, cómprenla al casero en edición pirata, aunque sea de 5 pesitos, pero es buenísima para entender esto, ¿no? O sea, de cómo realmente el contexto de posguerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, demuestra que la búsqueda permanente de una hegemonía iba a llevar permanentemente a guerras. ¿Ya? Por eso es que surge esta escuela, ¿ya? Porque justamente busca evitar estas guerras, busca evitar más conflagraciones armadas. ¿Ya? Tiene, como les decía, una base el multilateralismo y ve el establecimiento de estados democráticos. Como ellos son herederos de los principios de la Ilustración y del contractualismo y de la Revolución Francesa, por último, dicen que una de las formas de garantizar la paz es el establecimiento de regímenes democráticos dentro de los estados. ¿Por qué? Porque un régimen democrático, al tener legitimidad, tiene que responder a su población sobre lo que hace. No puede tomar la loca idea, como Hitler, de voy a marchar sobre la República Checa, voy a marchar sobre Polonia, o en el caso de la Primera Guerra Mundial, que no era un gobierno democrático, era un gobierno alemán, estoy hablando nuevamente, era un gobierno dominado por estos nobles, por estos militares, ¿no? Entonces no tenían que responder a la población. Entonces, realmente los estados democráticos son un garante de la paz internacional, porque obviamente, ¿quién quiere meterse en una guerra? ¿Ya? No quiero hablar del tema, pero lo voy a hacer. Yo no soy fan de Putin, para nada. Y es interesante ver cómo la población rusa también, aunque nosotros no tengamos mucha información al respecto, porque no sale esas noticias a nivel internacional, menos en nuestro medio, hay pues una oposición interna en Rusia contra la guerra, que es lógico, es lógico. ¿Quién paga los platos rotos? La población civil, a manera de más impuestos o reclutamiento forzado o inflación. Entonces, por eso dicen estos señores de la escuela idealista que la democracia es una forma de garantía, ¿no? Garantía dentro de un sistema multilateral de que no hayan guerras. Súper interesante, ¿no?
Otra cosa que dicen es que el Estado tiene la responsabilidad de establecer la paz. O sea, ya no es que el Estado tiene que buscar su hegemonía, tiene que buscar su poder a como dé lugar, sino que tiene que tener como responsabilidad establecer la paz. ¿Para quién? Para sus propios ciudadanos. Para sus propios ciudadanos, ¿no? O sea, uno de los primeros objetivos que tiene que tener el Estado es precisamente el establecer la paz para que los ciudadanos de cada estado puedan vivir en paz, en tranquilidad, ¿ya? También ellos ven al conflicto como producto de las imperfecciones del sistema, no como parte de la naturaleza humana. Esto es bien interesante. Como les iba adelantando, estos señores son de la escuela, son de la posición de ver que el ser humano es inminentemente bueno. Es el sistema el que lo, ¿cómo les digo? El que lo malea, el que lo vuelve malo. Es el sistema no democrático, o el sistema ¿cómo les digo? De competencia permanente, de violencia. Es ese sistema de asimetría que el que produce los conflictos, no la naturaleza humana. De ahí hay una enorme diferencia con la escuela realista. Y por último, va a buscar el apego al derecho y a las relaciones internacionales. Además, esto es lo ultimito, consideran que el individuo es el receptor de derechos, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos, digamos, tenemos esos derechos. Dice que los estados pueden solucionar sus diferencias a través de las normas y procedimientos en un sistema internacional, por eso es que abogan, digamos, para un sistema en el que las reglas estén bien claras, bien normadas y todos, digamos, todos los aspectos tengan una clara delimitación. Y además busca una diplomacia abierta, ya no con secretos, ya no con pactos ocultos, y el desarme. Esto es súper interesante. Otra enorme diferencia con la escuela realista, que para los realistas más poder militar, mejor. En cambio, ellos dicen, en un sistema internacional multilateral en el que domine el derecho internacional y la democracia, deberíamos desarmarnos también como una forma de garantía en contra de futuras guerras. Este señor, Lascano, nos dice que las 4 características de la escuela realista de relaciones internacionales son, primero, la naturaleza humana es buena y altruista, los hombres saben y pueden cooperar para la paz. O sea, dice el ser humano nace puro y realmente si se hace énfasis en esta naturaleza humana buena, se puede llegar a la cooperación. Segundo, el realismo y los abusos de poder resultan del mal funcionamiento de los líderes e instituciones y los arreglos ocultos. ¿Ya? Ahí es súper interesante porque, como les digo, ellos abogan por la democracia. Entonces, si abogan por la democracia, ven cómo también conflictos en el pasado habían sido producto de malos líderes. Pues Hitler, no necesito decir nada más, ¿no ve? O sea, de estos errores en el sistema y de instituciones en muchos casos corruptas, que perseguían sus intereses propios, como en la Primera Guerra Mundial y los pactos que existían entre ellos, ¿no? La tercera característica, según Lascano, es que la guerra se puede evitar si las instituciones funcionan bien. O sea, digamos, en un sistema internacional, si Naciones Unidas y los otros mecanismos regionales funcionan bien, se puede garantizar la paz. Y finalmente, este señor Lascano nos dice que debe conformarse la sociedad internacional, debe reorganizarse, declarar a la guerra como un problema internacional y eliminar las instituciones que la promueven y fomentar la paz. Es así que un principio de seguridad colectiva, miren qué interesante, seguridad colectiva, garantiza la paz entre los estados. O sea, si el objetivo principal de todos es la paz, y ese es, no, o si queremos la seguridad colectiva, pues va a ser muy difícil que otros estados o que algún estado
inicie un proceso de guerra. Eso es lo que dice, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de estas ideas tan bonitas? La primera que nosotros vamos a encontrar, aquí he puesto algunos, solamente le he puesto a Locke y a Rousseau, pero son más, son Montesquieu, son todos estos franceses de la Revolución Francesa, de la Ilustración, que como les decía, una de las principales cosas que están buscando, bueno, va a ser la eliminación del ancien régime, la imposición de una república, democracia, eh, derechos humanos, esas cosas son las que quieren así a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Este señor Locke nace en Inglaterra en 1632, va a contribuir precisamente a la teoría del contrato social, eh, ¿no? Que para él es el consentimiento, ¿no? O sea, el individuo da un consentimiento para establecer una república y una constitución, ¿no? O sea, aboga por un republicanismo y un constitucionalismo. Hay que decir, como les decía, que sus teorías influyen en la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, especialmente con esto del constitucionalismo y la república. Después tenemos a Jacques Rousseau, que nace en Ginebra en 1712, francohablante, y él es uno de los padres de esta idea, y él nos dice, el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Es bien interesante, yo a Rousseau lo quiero muchísimo porque él estudia, o más bien escribe, no solamente cuestiones políticas, sino cuestiones inherentes a la educación. Y dice cómo mantener esta naturaleza buena del ser humano mediante la educación, precisamente. ¿Ya? Y por último vamos a tener a este señor, Immanuel Kant, que miren, o sea, resumir a Kant en cuatro líneas es casi una ofensa, pero bueno, no van a saber toda la teoría de Kant, que básicamente la filosofía moderna, todo se basa en Kant, o sea, no solo en él, sino en otros, pero es muy importante. Pero digamos, en cuanto a las relaciones internacionales, ¿qué tiene que ver este señor? Este señor nace en Prusia, era prusiano, Dodge, nace en 1725, o perdón, 24, ya un tiempito después, ¿no? Y su principal idea sobre lo político, no vamos a entrar en otras cosas, es que el deber del Estado es garantizar el bienestar de los súbditos. De aquí viene la idea, para la escuela idealista, de que el Estado tiene que garantizar la paz, ¿no? Según él, la paz puede garantizarse bajo regímenes de repúblicas constitucionales. Y la cooperación se establece entre estados y también aboga por un comercio internacional, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, estamos hablando de tres autores que ya en esa época, ¿no? En el siglo XVII, siglo XVIII, están hablando de la importancia del establecimiento de repúblicas. No están hablando de imperios, no están hablando de reinos, ¿no? ¿Se acuerdan que en la anterior clase les contaba que después del fracaso, digamos, de la campaña de Napoleón Bonaparte en Europa, se busca, ¿no? La imposición de el ancien régime nuevamente, o sea, de nuevamente regímenes monárquicos, autoritarios, absolutistas, como garantes de la paz. Bueno, esta visión es absolutamente diferente. Ellos dicen, no, tiene que ser una república en la que exista además una república constitucionalista, con una constitución, con unas leyes. De eso también están hablando, especialmente o sea, la ilustración francesa, Rousseau, Montesquieu, estos señores están hablando de eso, ¿no? O sea, de cuidar las leyes, de que, digamos, estos son realmente los garantes de que el Estado funcione como tiene que funcionar, y siempre pensando que al ser el ser humano bueno, como les digo, el ser humano es bueno, le da su autonomía plena al Estado para que garantice también su bienestar, ¿no?
Y por último, digamos como el antecedente, en realidad más que antecedente, este señor es como el padre del idealismo, o sea, el idealismo científico, si le podíamos poner algún nombre, va a ser este señor, Woodrow Wilson, que fue presidente de los Estados Unidos. De hecho, él nace en 1856 en los Estados Unidos, va a haber la Primera Guerra Mundial, y este señor, Woodrow Wilson, justamente viendo cómo se estaban llevando a cabo las cosas en la Primera Guerra Mundial, él va a ser el principal precursor de la Liga de las Naciones. Es, digamos, el padre de la escuela idealista en el siglo XX, ¿no? Y este señor, como parte de la Liga de las Naciones, y también van a ser puntos importantes dentro del Tratado de Versalles, cuando pierde Alemania, escribe los 14 puntos que se convierten en la base de la escuela idealista. Aquí les he traído un cuadrito donde está el resumen de los 14 puntos. Obviamente Woodrow Wilson no los escribe así, los escribe de una forma más bonita, pero un poquito más complicada. ¿Y cuáles son estos 14 puntos de Woodrow Wilson? Bueno, el primero, y que tiene una lógica con el pasado europeo sobre todo, es que dice ya a partir de ese momento, es decir, a partir del establecimiento de la Liga de las Naciones y en adelante ya no pueden existir convenios, perdón, los convenios deben ser abiertos. Ya no debe existir una democracia secreta, una diplomacia, perdón, hoy día no sé qué tengo. No debe existir una diplomacia secreta. ¿Por qué dice esto este señor? Porque se acuerdan en el siglo XIX, les había comentado que habían pues, o sea, una serie de tratados, convenios, asociaciones entre unos y otros, ¿no? O sea, teníamos a Rusia que era aliada de Francia, pero a la vez de estos y que no sé qué. Entonces, claro, haciendo una crítica muy fuerte al realismo, digamos, la razón de Estado muchas veces llevaba a que un Estado haga, o sea, tratados, convenios entre un montón de actores que muchas veces eran antagónicos. Y llegado el momento, eso se conflictuaba, pero tremendamente. Entonces, eso es lo primero que dice. Tienen que ser convenios abiertos, que todo el mundo los conozca para saber cómo se manejan las relaciones internacionales. El segundo punto de Wilson es que debe existir absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra, fuera de las aguas jurisdiccionales, excepto cuando los mares quedasen cerrados por un acuerdo internacional, o sea, el libre tránsito marítimo, eso está diciendo. Y por eso esto tiene que ver con el libre intercambio de mercancías y el libre tránsito de personas. Eso es súper importante también. El tercero, dice, debe haber una desaparición, tanto como sea posible, de las barreras económicas, ¿no? Como les adelantaba, uno de los principios de esta escuela liberalista es que, bueno, si todos tenemos relaciones económicas entre nosotros, no nos vamos a pegar un tiro en el pie haciendo una guerra para, digamos, para perjudicar nuestras relaciones económicas. Esa es la lógica. El cuarto es que deben existir garantías adecuadas para la reducción de los armamentos nacionales. En el Tratado de Versalles, esto se va a traducir como que a Alemania le dicen, usted no puede tener ni más a reír un poquito, no pueden tener, pero ni una pistola de juguete. O sea, ni eso pueden tener, ¿no? Eso también ha llevado al fracaso del Tratado de Versalles, pero como idea era muy buena. Lastimosamente, nadie lo lleva a cabo. O sea, nadie. El único país latinoamericano que no tiene ejército es Costa Rica. Tiene un nivel de educación, un nivel de desarrollo muy bueno, pero es el único país. Todos los demás, Bolivia incluida, aunque nuestra constitución diga que somos un estado pacifista, tenemos ejército, ¿verdad? Algunos mejor armados que otros, como, no sé, los chilenos tienen una línea realista muy fuerte.
Entonces, esto jamás se cumple. Hay que ser bien sinceros. Esto de la reducción de armamentos nunca se va a cumplir. Es más, después de la Segunda Guerra Mundial, va a existir una carrera armamentística entre los Estados Unidos y Rusia, pero espectacular, ¿no? O sea, pruebas de bombas atómicas. eh, es increíble, o sea, la tecnología militar en el siglo XX se va a disparar, pero a unas proporciones realmente apocalípticas, ¿no? Por eso es que otros autores dicen que uno de los garantes de que no hubiera habido una tercera guerra mundial entre Rusia y Estados Unidos en la Guerra Fría era justamente por el armamento. Se tenían mutuamente miedo o respeto, por ponerlo así, ¿no? El quinto punto de Wilson es que dice un reajuste absolutamente imparcial de las reclamaciones coloniales, ojo aquí, de tal manera que los intereses de los pueblos merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo fundamento habrá de ser determinado, es decir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Miren qué bonito, ¿cómo no voy a ser de la escuela idealista? Este señor ya está diciendo, ¿saben qué? Como que hay que reconocer la autodeterminación. O sea, ya fue con el sistema colonial. Porque una de las razones de la Segunda Guerra Mundial, algunos estudiosos dicen que fue porque Alemania sentía que no estaba en igualdad de condiciones, porque no tenía las mismas colonias y todo aquello. Entonces, no, ya basta, ya no más autodeterminación de los pueblos. Que de hecho la autodeterminación de los pueblos está reconocida como un derecho humano de tercera generación, no de primera, no de segunda, sino de tercera generación. ¿Qué quiere decir? Es un derecho colectivo la autodeterminación. Cada población, cada estado tiene el derecho de autodeterminar, tiene derecho de soberanía, tiene derecho de determinar forma de gobierno, idioma, todo aquello, y no que venga una potencia extranjera y me diga qué hacer. Eso es lo que está diciendo. Lo amamos a Wilson, tiene cosas muy bonitas, otras que jamás se llevan a cabo, pero la vida es así. El sexto punto de Wilson dice, una evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia plena oportunidad para su propio desarrollo con la ayuda de las potencias. Claro, mucho territorio ruso estaba tomado hasta ese momento y bueno, salen de ahí, ¿no? Séptimo, dice la plena restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía. Eso tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Octavo, la liberación de todo territorio francés y reparación de los prejuicios causados por Prusia en 1871. O sea, imagínense, estos alemanes ganan en 1871 la región de Alsacia y Lorena, pierden en la Primera Guerra Mundial y como ganan los franceses, se les obliga a los alemanes a devolver ese territorio. Así fatal, o sea, les fue fatal. Noveno, dice un reajuste de las fronteras italianas, eso tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, no nos interesa mucho. Décimo, una oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos del Imperio Austrohúngaro. No se olviden, el Imperio Austrohúngaro no eran colonias. Hungría no era una colonia austriaca, pero estaba bajo su dominio. Entonces también se dan cuenta y dicen como que no está tan bueno esto, ¿no? Le van a dar el primer pasito para que Hungría y otros lugares que estaban bajo el dominio austriaco también busquen bueno, su autodeterminación, podríamos decir también, ¿no? Su libertad, por último. El punto 11. Evacuación de Rumania, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a Serbia y arreglo de las relaciones entre los estados balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el principio de nacionalidad. Eso nunca se solucionó. Nunca se solucionó. O sea, primero estaban ahí, después van a pasar a ser parte de la Unión Soviética, se cae el bloque soviético, se van a matar en la guerra de los Balcanes. Imagínense, o sea, es una región que ha tenido conflicto durante muchísimo tiempo.
Punto 12, seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano y el estrecho de los Dardanelos libres para toda clase de barcos. No se olviden que en la Primera Guerra Mundial también ingresa el Imperio Otomano a la guerra, ¿no? Y se corta el tránsito por el estrecho de los Dardanelos, entonces esto era muy importante y tiene que ver con esto que decía por el libre tránsito, que tiene que ver obviamente con el liberalismo económico. Punto 13, declarar a Polonia como un Estado independiente que además tenga acceso al mar. ¿Cómo es hasta el día de hoy, no? Y punto 14 dice la creación de una Asociación General de Naciones a constituir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la integridad territorial tanto de los estados grandes, y esto importantísimo, como de los estados pequeños. Con eso es que se establece la Liga de las Naciones. Está abogando por el establecimiento de la Liga de las Naciones, ¿no? Por eso dice, ¿y cuáles van a ser los objetivos? Aquí ya nos está diciendo Woodrow Wilson, dice, vamos a buscar garantizar la independencia política y territorial de cada estado. Eso es muy importante, ¿no? O sea, ya no la dominación de un estado sobre otro, sino que cada estado, cada país tenga una soberanía política, una integridad territorial, ¿no? Tanto de estados grandes o pequeños, porque esa es una cosa muy bonita. ¿Se acuerdan? En el realismo decía, desde Tucídides, se justifica, y es una cuestión natural, el dominio del fuerte contra el débil. O sea, de un estado grande, de una potencia, de un imperio, contra un estado pequeñito, ¿no? Eso es lo que dice el realismo. En cambio, desde el idealismo dice, no, o sea, esas cosas es justamente lo que crea las fallas dentro del sistema. Y como hay que eliminarlo, la mejor forma de eliminarlo es garantizar una igualdad entre estados. Que cada estado, sea grande, sea pequeño, tenga los mismos derechos, sea considerado como igual. Entonces, gracias a estos 14 puntos de Wilson, que como les digo, son parte del Tratado de Versalles, que, insisto, lleva a la debacle de la Segunda Guerra Mundial, pero en base a esto es que realmente se puede hablar del inicio de las relaciones internacionales, se puede hablar de la incorporación de todos estos otros países, de todos estos estados pequeños, entre ellos Bolivia, ¿no? Pequeño no en el sentido territorial, sino sobre todo de población, ¿no? Ahora son 12 aproximadamente, a inicios del siglo XX, ni les cuento, éramos 4 gatos y sus amigos, ¿no? Entonces, eso va a ser muy interesante, la incorporación de todos estos estados y a la larga la incorporación también de las antiguas colonias, ¿no? Bueno, ahí terminamos, estamos a tiempo, súper a tiempo. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, es un tema, como les digo, bien interesante, que además, a ver, ¿por qué lo vemos? Porque se van a dar cuenta de que de cada una de estas posturas, de cada una de estas escuelas de las relaciones internacionales, derivan también políticas económicas, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Derivan políticas económicas, posturas de política internacional que cada país desarrolla. Entonces, en ese sentido es que es interesante ver de dónde viene, ver cuál es la visión. Cada país de alguna u otra forma va a tener una interpretación de las relaciones internacionales de acuerdo a estas escuelas. Los Estados Unidos, por ejemplo, y uno lo toma no porque sea fan de los Estados Unidos, sino porque, bueno, o sea, son uno de los actores internacionales más fáciles de entender. Los Estados Unidos tienen históricamente una posición realista. Tienen o sea, especialmente en el siglo XX y la Guerra Fría, han tenido una posición 100% realista. Abogan, por supuesto, por un sistema multilateral, apoyan con muchísimo dinero a la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Pero llegado el momento de la verdad, tienen una posición realista.
Bolivia, por ejemplo, y eso me comentaban, o sea, personas de muchos años de trabajo, dice Bolivia en general tiene una posición más idealista, ¿no? Más idealista por cuestiones lógicas. Como les digo, somos muy poquitos, o sea, partiendo de ahí, sin latigarnos con lo económico ni nada, somos poquitos, son 11 millones, son muy pocos. Entonces nos conviene la visión, digamos, del idealismo, ¿no? La visión del multilateralismo, por ejemplo, la visión de la negociación, la visión de arbitraje, todas estas visiones nos conviene porque, bueno, en términos relacionales, como habíamos visto en este análisis de las jerarquías de potencias en el sistema internacional, hay muchas cosas que no las cumplimos, ¿no? Insisto, partiendo solamente de la población. Y bueno, ustedes me dirán, ustedes pensarán, y no me cuentan si no quieren también, a qué escuelas se afilian, ¿no? O sea, cada una de estas escuelas tiene cosas muy bonitas, tiene cosas súper interesantes, y cada uno siempre toma una posición. Como les digo, así acordándome de mis debates universitarios que les he dado ahora un resumen de una clase, lo que nosotros llevábamos en 6 meses, en un semestre entero, ¿no? Leíamos a un señor que se llama Celestino del Arenal, que está en la bibliografía que les he mandado, y él decía eso, ¿no? Él pertenecía, digamos, a una escuela muy realista en relaciones internacionales latinoamericanas. Cada uno tiene una postura, cada uno asume, digamos, ¿no? Partiendo de la pregunta básica de si la naturaleza del ser humano es buena o mala. Ya desde ahí uno toma una posición, ya sea hacia el realismo o hacia el idealismo. Ahora sí, nos vamos despidiendo. Si no tienen algún comentario, creo que sí me estoy resfriando, chicos. Espero llegar al viernes viva. ¿Aló? Ahí va. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Marcelino. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, despidiéndome nomás, doctora, disculpe. Ah, súper, listo. Buenas noches, Marcelino. Buenas noches. Espero que les hubiera gustado la clase. Es como un cuentito, ¿no? Es bien bonito el enterarse. Chisme político, decía mi profe. Ahí vamos. Ok. Bueno, que les vaya súper bien. Tengo una pregunta. ¿Nosotros empezamos clases a las 7 o a las 7:30? 7, doctora. 7. Con A las 7, razón. Uy, no. doctora. Con razón, el lunes, porque les cuento, yo doy otros módulos y empezamos a las 7:30, más bien, ahora les puedo decir 1000 gracias por el pequeño impasse del lunes, que el doctor Callata y yo confundimos el horario. Listo, entonces nos vemos el viernes a las 7 en punto, que tengan linda semana sobre todo y que les vaya muy bien. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Una limonadita, doctor, Buenos esta días. noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Gracias, que Gracias, les vaya doctora. bien. Hasta luego. Hasta luego, ahorita limonada con jengibre. Buenas noches. Buenas noches, que les vaya bien.